La muerte del Mencho a manos de las autoridades federales mexicanas trasciende las fronteras de ese país. Para conocer las reacciones en California, donde vive la mayor comunidad de mexicanos en Estados Unidos, nos enlazamos ya mismo con nuestro compañero Gonzalo Alvarado en Los Ángeles. Gonzalo, muy buenos días para vos allí en Los Ángeles. Contanos, ¿cómo ha caído esta noticia allí? Iván, ¿qué tal? Un gusto saludarte y precisamente desde la parte norte de la ciudad de Los Ángeles, y como tú bien hacías mención, esta urbe que alberga alrededor de 1 millón de personas de origen mexicano, que es la urbe más grande fuera de territorio mexicano, con más mexicanos centrados en este lugar. Pues bien, hemos percibido el temor, el miedo, la preocupación ante lo que se suscitó este domingo tras la muerte, como ya tú bien mencionabas, de El Mencho, y es que las personas aquí, los mexicanos, aún no solamente temen por su seguridad en cuanto regresan a su país de origen, sino que también temen por el bienestar y el resguardo de sus seres queridos que aún están en territorio mexicano. Si te parece bien, vamos a ver un poquito el sentir de la comunidad mexicana acá en el exterior sobre lo que pasó con la muerte del Mencho. Escuchemos. Yo pido que todo esto pare, por la familia, por los que estamos aquí, que esto pronto pare. En su tono de voz le siento que está con mucha tristeza, mucha impotencia, mucho dolor. Es algo que no se explica, por nuestra familia que está allá y por la seguridad de ellos. Ojalá que pronto esto acabe. Todo México está muy alterado, todo el cartel está muy alterado. A lo que me he enterado pues en la noticia aquí en el teléfono. Sí, pues no, mi familia no me ha reportado nada de daño, por ahí cerca nomás que cerraron las tiendas y cosas de los negocios, bancos. Creo que el Banco Bienestar fue incendiado y un montón de desastres. Para mí estuvo pues mal y bien, porque ese señor estaba haciendo muchas cosas malas. Entonces pues Dios lo tenga en santa gloria, ¿verdad? Pero ya pagó lo que tenía que pagar. Y esa es mi opinión al respecto. Claro. Hasta ahí. ¿Cree que la inseguridad va a estar más activa o va a estar más controlada en México ante esta situación? Pues va a estar más activa, para que no pase lo mismo, pues. Gonzalo, y a propósito de los mexicanos en Los Ángeles, ¿qué opinan sobre un posible regreso a México? ¿Cómo ven ellos el tema de la seguridad ahora? Iván, estos mexicanos me compartían que pues han vivido décadas de temor, de miedo e inseguridad, y dicen que al ver las imágenes que se divulgaron no solamente en medios de comunicación, sino también en redes sociales con la quema de vehículos, los famosos narcobloqueos, en fin, cómo miraban personas deambular, a personas armadas, civiles por las calles disparando, dicen que eso desde luego les ha sembrado aún más miedo, y que dicen por ahora no retornarían a México próximamente. Esperarían los próximos quizás meses, si no decir años, para ver cómo va evolucionando esto y qué pasa después de que ya el líder de este cártel tan importante en México y quizás a nivel global del cártel Jalisco Nueva Generación, con la muerte del Mencho, van a ver, dicen, a medir el pulso de la seguridad y ver también cómo México, el gobierno mexicano, va manejando el tema de la inseguridad en lo que es en toda la República Mexicana. Así que por ahora están en pausa, dice que están tratando de digerir lo que acaba de suceder y tratar de estar en contacto con sus seres queridos, ya que son ellos, los familiares, los que los mantienen al tanto de cómo está la inseguridad en las comunidades donde ellos usualmente visitan y son originarios. Iván. Gonzalo, gracias por haber estado con nosotros. Era nuestro compañero Gonzalo Alvarado quien nos acompañaba desde Los Ángeles. Y tras el operativo federal en el que fue abatido el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, las cancillerías de varios países advierten a sus ciudadanos por la ola de violencia en Jalisco. Argentina recomendó evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar y a quienes se encuentren en Jalisco extremar las precauciones. El Reino Unido, por su parte, señaló que las autoridades en Puerto Vallarta han emitido un aviso público de permanecer en espacios interiores y llamó a evitar viajes no esenciales en las áreas afectadas. Guatemala y España también recomendaron evitar desplazamientos y seguir instrucciones locales, luego de bloqueos, quema de vehículos y alerta en zonas turísticas y rutas hacia aeropuertos. Como reacción a la captura y muerte de El Mencho, se abre la posibilidad de avivar una guerra entre agrupaciones del crimen organizado por el control del territorio, así lo aseguran expertos. Y bueno, justamente para analizar ese tema y profundizar en el análisis, tras estos hechos, me acompaña el experto en seguridad, Raúl Benítez Manau. Raúl, gracias por estar acá. Un gusto saludarte. Bueno, lo que vimos ayer
Estábamos hablando de casi 19 entidades, estados en el país en los que se vivieron estos narcobloqueos, quema de algunos comercios, de sucursales bancarias, en fin, algo así, corrígeme si no, yo no lo había visto nunca, sobre todo tan amplio que abarcara no solamente en el lugar donde se llevó a cabo este operativo, sino en muchas partes del país. Y esto evidentemente no se refleja, nos dice, pues el poderío que tiene este cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero tú me lo vas a decir. Adelante, Raúl. Buenas tardes, Rey. Es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Sí, efectivamente, el Mencho tenía una red muy expandida por el país. Esto se debe a que, a diferencia del cártel de Sinaloa, el cártel de Sinaloa era un cártel prácticamente dedicado al narcotráfico, nada más. Al principio marihuana, luego opio, amapola, cocaína, fentanilo, pero no hacía actividades criminales paralelas de forma intensiva. O sea, por ejemplo, Culiacán, Sinaloa era una ciudad muy pacífica, incluso el cártel pues reprimía a los rateros de coches, a los ladroncitos, estos los reclutaba como sicarios de ellos, como miembros de su organización, y hasta tenía apoyo social, porque no ejercía violencia. Pero el cártel Jalisco, por el contrario, cuando había escasez de drogas, y eso sucedió durante la pandemia, por ejemplo, porque pues estaban cerradas las fronteras, estaba cerrada la frontera de Estados Unidos, estaba cerrada la frontera de Estados Unidos para las drogas, para las personas, para la migración, se dedicó a otros negocios criminales con los cuales tuvo que expandir sus sicarios por ciudades medianas, pequeñas del país, hacia 20, 30, buscando la cobertura nacional. Entonces se dedicaron a cosas no narco, a la extorsión en primer lugar, huachicol, cobros de piso, hasta tortillerías, por ejemplo. Cuando empezamos a ver hace 4 o 5 años en Celaya, cómo estaban extorsionando a todos los comerciantes sin discriminar tamaño del negocio. Eso, tortillerías les daban derecho de piso a estas actividades criminales. Entonces necesitaban irradiar y la estrategia era hacer socios a las pequeñas pandillas o grupos que había por todas las ciudades y pueblos del país y las afiliaban al cartel, les daban algo de entrenamiento, les daban know-how, les daban armas y luego también las hacían que fueran independientes. Por eso la violencia se extiende por todo el país. Entonces el Mencho no se concentra en el tráfico de drogas, que sería una actividad solo de la costa pacífica, de Guadalajara hacia el norte, hacia Tijuana o hacia Ciudad Juárez, sino tiene actividades en todo el país. Se dedicó, por ejemplo, a la extorsión muy importante de la agricultura en Michoacán. Es famosísimo todo lo que el aguacate y el limón. Estas actividades se las quitó a las organizaciones criminales michoacanas. Las actividades en Veracruz se las quitó a los Zetas ya no existen. En parte el cártel Jalisco fue el que exterminó a este grupo. Entonces, esto lo hace una organización criminal multidimensional, no solo unitemática, ¿no? Bueno, y si a eso le sumas también, incluso eso hace muy poco que se dio a conocer esta red de tiempos compartidos, recordarás, ¿no? Que también pues las autoridades lo asociaban o lo vinculaban también con el cártel, como una de las actividades delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y está también lo de Ecuador, donde se libra esta lucha entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por apoderarse el control de puertos importantes para el trasiego de la droga y muchos más. Pero ayer fíjate que también una pregunta que me daba vueltas y que a lo mejor me la puedes responder es ¿por qué ahora? O sea, estamos hablando de un cártel y de su fundador que tenía más de 2 décadas ya y venían cada vez creciendo más en lo que tú decías, en esta actividad delictiva. Pero finalmente, pues se hicieron muchos operativos o varios operativos y ninguno fructificó. Al final no se logró el objetivo que era la captura del Mencho. Ahora sí, parece que ahora sí fueron con todo. ¿Por qué, Raúl? Bueno, mira, ¿por qué ayer será? Pues ayer domingo, a mí me da la impresión de que Estados Unidos metió la mano. Ya se reconoció que había cooperación de inteligencia entre el ejército en el operativo, la presidenta misma lo dijo, el general Trevilla lo dijo, el subsecretario de Estado Christopher Landau lo dijo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Es indudable. Me da la impresión de que se aceleró un poco la captura
Primero porque tenían información precisa de dónde estaba a través de esta llamada pareja sentimental, pero también porque el presidente Trump necesita mañana, en el discurso de un año de su primera gestión, en este segundo periodo de gobierno, éxitos. Porque sabemos que el viernes sufrió Trump uno de los fracasos más grandes de su gestión, que fue que le fallaron los que él consideraba fieles aliados en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y entonces esto fue un baño de agua fría para él y necesita éxitos, y él que estaba hablando ya de que el Mencho era uno de los 3 o 4 más peligrosos terroristas del mundo. Él califica a estas organizaciones como el Cártel Jalisco y Sinaloa terroristas. Entonces, esto seguramente lo va a sacar a flote en su discurso del Estado de la Unión mañana, y entonces tenían que hacerlo. Eso es una especulación, Mario, a mí nadie me lo ha dicho, pero me da la impresión de que el día de ayer era importante para el gobierno de los Estados Unidos, y puede ser que esa sea la explicación. Y las preocupaciones para quienes viven del turismo no son menores por la violencia que se desató tras la operación que dejó la muerte del Mencho. Varias aerolíneas cancelaron algunos vuelos desde y hacia algunas ciudades de México, entre ellas Puerto Vallarta, uno de los destinos de playas favoritos del turismo, y Guadalajara, ciudad que será sede de 4 partidos mundialistas este mismo año. Para analizar ese tema, le doy la bienvenida a José Ignacio Martínez. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Ignacio, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, ahí vimos ayer algunos impactos en varios puntos del país, en ciudades como Guadalajara, también en otros estados, Nayarit, Guerrero, Baja California, y bueno, entre otros. Evidentemente es un impacto, pero también lo que hablábamos al principio, algunas aerolíneas cancelaron sus vuelos, había nerviosismo, había incertidumbre por lo que estaba pasando. ¿Qué tanto esto puede impactar más allá de incluso la quema de comercios, de camiones, autobuses y gente que decidió cambiar planes de viaje por lo que estaba sucediendo en esa parte del país? ¿Qué nos dices, José Ignacio? Sí, Rey. Mira, aquí habría que precisar en torno a que Guadalajara, en su aeropuerto, es un aeropuerto internacional y que tiene conexiones, por supuesto, con diversos puntos de destino de México y también a nivel internacional. Esto que implicó a raíz de esta situación que se estaba viviendo en la mañana tarde, las 4 líneas aéreas nacionales que tienen como punto de partida el Aeropuerto Internacional de Guadalajara suspendirán sus vuelos. Esto todavía este lunes en la mañana estaba latente. Sin embargo, a esta hora ya los vuelos se han normalizado, tomando en consideración que igual en la zona metropolitana de Guadalajara ya está la situación controlada. Es decir, lo que tuvimos ayer, hoy ya quedó afortunadamente en el pasado, Ray. Pues bueno, y hablando del aeropuerto justamente de Guadalajara, evidentemente Jalisco va a ser sede, como lo veníamos diciendo al principio, José Ignacio, de 4 partidos mundialistas, y todo esto finalmente puede dañar o no la imagen en materia económica de mucha gente que se prepara para asistir a esos juegos y, por supuesto, visitar ese tipo de ciudades. Sí, sin duda aquí de cara a 4 meses, cuando vamos a tener esta justa mundialista, va a otorgar mayor certidumbre en la zona, tomando en consideración que precisamente al ser abatido este líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues otorga más confianza tanto a la ciudadana como al turista que va a estar presente en estos 4 partidos. De igual forma, vemos cómo es que de cara a lo que va a ser ya el segundo trimestre de 2026, va a fluir la inversión fija bruta, también va a aumentar el consumo, es decir, no solamente la parte turística se va a ver beneficiada, sino también la parte referente a la actividad manufacturera, agrícola y de servicios de cara a lo que vamos a tener en el Mundial Rey.
Después de la muerte del Mencho se van conociendo más detalles del operativo militar y para hablar justamente de eso nos acompaña desde Ciudad de México David Saucedo, experto en temas de seguridad y delincuencia organizada. David, gracias por estar con nosotros. Comencemos poniendo en contexto esto y el impacto que ha tenido. ¿Qué significa esto para las fuerzas de seguridad de México y también para los grupos delictivos? ¿Cómo tenemos que leer esta muerte del Mencho? Bueno, el gobierno de México, de la mano del gobierno de los Estados Unidos, lo que están intentando es fracturar al cártel Jalisco Nueva Generación. Con la muerte del Mencho, es muy probable que se dé una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco, debido a que los comandantes del vasto narcoimperio de esta organización delictiva difícilmente se van a poner de acuerdo para elegir al sucesor del Mencho. Y es probable que entren en ruta de colisión, no de inmediato, pero que se genere un escenario similar al que se vive en el cártel de Sinaloa. La captura en su momento del Mayo Zambada y su extradición a los Estados Unidos provocó un conflicto entre el grupo de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, con la Malliza, el grupo que comanda el Mayo Zambada. Entonces, el gobierno de México y de los Estados Unidos lo que hacen es repetir una estrategia que creen que les funcionó. Es muy difícil combatir a grupos de macrocriminalidad cuando están enteros, completos. Entonces, lo que hacen es tratar de fracturarlos, provocar divisiones internas para poder combatir a las organizaciones que surgen después de la fractura de estos macrocárteles. David, teniendo en cuenta que esto se da ahora con Estados Unidos presionando por el tema del fentanilo, las drogas y demás, ¿cuánto tiene que ver que la muerte del Mencho se haya dado por el accionar de las fuerzas de seguridad de México y cuánto por la presión y o la colaboración de los Estados Unidos con inteligencia y demás cuestiones? ¿Cuánto es de México y cuánto es porque Estados Unidos está presionando para que esto pase? Definitivamente esto ocurrió debido a la presión de Donald Trump. En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en varias ocasiones se geolocalizó al Mencho, dio con su ubicación, su paradero, sus escondites. Sin embargo, el expresidente Andrés Manuel no dio la instrucción de capturar al Mencho porque se iban a generar actos de narcoterrorismo. El presidente Biden presionó en varias ocasiones a Andrés Manuel López Obrador para que se diera esta detención, pero Andrés Manuel declinó ante la posibilidad de que el cártel de Jalisco Nueva Generación le declarara la guerra al gobierno de México. Y ya en ese momento tenían conflictos con el cártel de Sinaloa. Finalmente, Donald Trump le impone aranceles a México y amenazas para poner más aranceles a productos mexicanos. México, el 80% de su comercio con el mundo es específicamente con los Estados Unidos. Y la imposición de aranceles habría provocado una situación económica muy compleja en México. Así que en perfecto español, lo que hizo el gobierno norteamericano fue doblarle el brazo al gobierno de Claudia Sheinbaum y obligarlos a lanzar esta cruzada en contra del cártel Jalisco. Y el cártel Jalisco reacciona de esta manera con actos de narcoterrorismo para imponerle un costo económico al gobierno de México y también una erosión en su imagen y credibilidad, no solo ante los mexicanos, sino ante el mundo. Hay que recordar que en México se va a realizar la Copa Mundial de Fútbol este año y que Guadalajara, el principal estado del país en donde ocurrieron estos hechos, tuvo cuando menos 50 narcobloqueos, 50 incendios de manera simultánea. Ahora vamos a profundizar sobre esto, David, pero quería preguntarte justamente sobre lo que ha sido esta política promovida por López Obrador, que hablaba de abrazos y no balazos. ¿A cuánto Sheinbaum adhería a esto? ¿Termina cambiando de estrategia solamente porque Estados Unidos se lo termina de alguna manera imponiendo? ¿O es que ella también vio que la política de López Obrador no la llevaba a buen puerto? Bueno, lo cierto es que Morena, a pesar de que vivió episodios el país de alta violencia, Morena no sufrió descalabros electorales. Incluso el incremento de la violencia homicida en el país ayudó a que se diera la transición a favor de candidatos de Morena. Muchos candidatos de Morena ganaron justamente porque los políticos que estaban en cargos de elección estaban sufriendo por el tema de la inseguridad. La inseguridad nunca afectó a Morena, pero el gobierno norteamericano, molesto por esta especie de narcopolítica y de asociación político-criminal que hay entre varios dirigentes de alto nivel del partido en el poder, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, siguen teniendo el respaldo del gobierno federal. Donald Trump finalmente está tratando de desmantelar esta red de narcopolítica que se empezó a tejer en México, que es muy similar a la que se tejió en Colombia en la década de los 90 del siglo pasado. De ahí que haya una presión incesante de Washington para poner en custodia a políticos, a gobernadores, altos jefes policíacos e incluso militares que están coludidos con el narco.
David, vos recién mencionabas los actos de violencia en Guadalajara y mencionabas un tema que no es menor, que es que se viene el Mundial de Fútbol y que en varias de estas ciudades va a haber partidos de fútbol. Las autoridades han suspendido las clases, han suspendido vuelos en estos días para tratar de mitigar lo que puede ser la violencia derivada de esto. Ahora, ¿qué puede pasar con el Mundial? Porque justamente los grupos que hoy están haciendo estas acciones quizás puedan esperar hasta el Mundial para volver a hacer una acción o promover una acción de violencia que sea significativa. ¿Es seguro el Mundial en México después de esto? Es una incógnita que se hacen muchos en México. Pensamos que iba a haber ataques en contra del Cártel Jalisco, un intento de captura del Mencho, pero no antes del Mundial, sino después del Mundial, para que no se pusiera en riesgo la realización de los partidos, la seguridad de los equipos de fútbol, los turistas, que son turistas de alto ingreso, los boletos que se están comercializando vuelven prohibitivo. Una persona de ingreso medio, ingreso bajo, no podría costear el precio de uno de estos boletos para entrar a ver un partido en vivo. El 3 de diciembre de 1993, un operativo en Colombia que dio con Pablo Escobar, en ese momento no solo el más temido capo de la droga en Colombia, sino a nivel mundial. Al frente de ese operativo estuvo el general retirado de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo, con quien conversamos sobre lo ocurrido en México, en medio del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Conversamos con el general Naranjo sobre los paralelos, las diferencias y la situación que ve está ocurriendo en México. Aquí nuestra entrevista. Juan Carlos, un gusto saludarlos desde Bogotá. Gracias por permitirnos compartir algunas impresiones, comentarios y reflexiones alrededor de la situación que hoy vive México, pero que experimenta toda América Latina. Yo diría que hay diferencias, y son diferencias que pueden ser abismales. Pongo como ejemplo este hecho. El 3 de diciembre, que fue dado de baja Pablo Escobar en Medellín, lejos de tener una reacción airada de los miembros del cartel de Medellín, lo que constatamos los colombianos fue caravanas de ciudadanos celebrando que se hubiese abatido al capo. Y por lo tanto, no hubo un estado de zozobra, sino un alivio generalizado en todo el país. Y por otro lado, lo que es claro, y es una coincidencia y sigue siendo persistente, es que los carteles de la droga, las organizaciones criminales, cuando se captura a su líder o cae abatido, como en este caso, gracias a ese éxito formidable de autoridades mexicanas, procuran lanzar tres señales. Una señal diciendo, aquí tenemos fuerza, aquí no nos vamos a dejar vencer, y eso explica un poco esa reacción de esta organización criminal en México. El segundo mensaje es decirle a sus competidores y adversarios criminales que no quedan huérfanos y que no quedan debilitados. Y en tercer lugar, es una señal para rendir, tristemente hay que decirlo así, una especie de tributo, de luto por la desaparición o captura de su jefe. En todo caso, yo lo que estimo es que América Latina está enfrentando una especie de acumulado trágico en relación con la violencia que ha vivido por tantos años resultado del narcotráfico. Cuando uno mira la forma en que operan las organizaciones del crimen organizado a nivel internacional y también a nivel interno en un país, el fin último de esas organizaciones es un negocio. Este tipo de guerra es pasajera, es temporal. Estar en guerra no le conviene al negocio de una organización criminal internacional. Juan Carlos, yo creo que uno de los grandes temas que hay que estudiar es que estas organizaciones han evolucionado ya no en función de lucrarse de una actividad ilícita como es el narcotráfico, sino que pretenden ejercer gobernanza criminal. Y eso significa que esas organizaciones se sienten en incapacidad para controlar el territorio vía armada, para cooptar autoridades locales vía intimidación o cooptación, para imponer reglas de comportamiento a los ciudadanos y para proteger sus fuentes de economía criminal. La gran diferencia que tenemos con los carteles o los cárteles de hace 30 años es que aquí ya hay una pretensión de competir con el Estado en función de ese control territorial y ejercer gobernanza criminal. Esa es la gran diferencia. Y por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es un apetito por controlar territorios en función
repito, de ese nuevo propósito entre distintas organizaciones que realmente nos lleva a considerar 3 o 4 variables. Primero, yo estimo que una reacción como la que se dio ayer en México no es sostenible por poderoso que sean los carteles en México. Es incuestionable que ellos recibieron una dosis de realismo cuando comprobaron que la fuerza institucional del Estado abatió a su capo todopoderoso. Y es muy improbable que esa reacción de ayer sea sostenible en el tiempo. Lo que se viene ahora sí es predecible, y es que cuando desaparece el liderazgo de un capo, hay apetitos de la propia organización para reemplazarlo, y hay competencia de los adversarios criminales para asumir y cooptar a la organización que queda huérfana de líder. Cuando uno ve lo que, por ejemplo, escuchábamos las versiones, había versiones de prensa que fueron desmentidas por el gobierno en Estados Unidos, como por el gobierno en México, que decían que esto lo había adelantado Estados Unidos. ¿Cómo trabajaron ustedes? Estamos hablando de 1993. Hablaba con mi colega Rey Rodríguez ahora sobre ese operativo en el que se dio con el paradero de Pablo Escobar, y mencionaba él que las autoridades en México dicen que fue una conversación de alias El Mencho con alguien con quien tenía una relación sentimental que permitió ayudar a dar con su ubicación. En el de Pablo Escobar fueron comunicaciones con su familia. ¿Es siempre ese el eslabón que permite que las autoridades le lleguen al paradero de una persona tan protegida como un capo de la droga? Y segundo, ¿cómo fue esa coordinación con Estados Unidos y esas versiones que insisten en que quienes hacen los operativos y exponen su vida no lo hacen, sino que hay un misterio detrás de una fuerza que se asume es Estados Unidos? Juan Carlos, la verdad es que en el caso de los narcotraficantes, especialmente de estos capos, hay 2 debilidades que han sido notorias y que han facilitado al final la captura. Su debilidad, porque mantener la clandestinidad lejos de la familia es una carga que se les vuelve insoportables, y en un momento dado pues rompen la compartimentación y rompen la regla de no comunicarse. Es el caso típico de Pablo Escobar hablando con su hijo horas antes de que pudiéramos llegarle. Y el otro elemento que los debilita es una ambición por mercantilizar a las mujeres. Los capos, tristemente, de manera infame, lo que hacen es instrumentalizar mujeres que realmente los vuelven adictivos a esa relación, y en función de esa relación han quebrado esas reglas de seguridad. Pero finalmente la lección aquí es una. Probablemente el Mencho ha sido uno de los capos más invisibles a las autoridades, al punto que en 3 o 4 ocasiones hizo esfuerzos por procurar irradiarle al mundo y difundir a las autoridades que había fallecido. Este es uno de los casos, digamos, de estudio, en mi opinión, más complejos, porque lograba tener tal autoridad criminal y tanto poder criminal, y al mismo tiempo no aparecía como un protagonista público de ese liderazgo criminal. Pero al final, lo que está demostrado aquí es que debió haber un trabajo de inteligencia excepcionalmente eficaz, como está demostrado. Y por otro lado, en relación con la cooperación, la verdad, en el caso colombiano, la cooperación y nuestra relación con Estados Unidos, y especialmente con sus agencias del cumplimiento de la ley y también las de inteligencia, pues siempre, y es muy cercano, y en el caso nuestro, digamos, ha sido público, evidente, y lo hemos dicho de la manera más abierta posible, porque no sentimos vergüenza por recibir cooperación internacional. Entendemos que la cooperación internacional en materia, especialmente de inteligencia, hoy es una especie de imperativo, dado el carácter transnacional del crimen. Para terminar, general, esta primera intervención, el narcotráfico es una industria multinacional.
Es ilícita, pero es una industria que depende de la demanda, no solo de la oferta. Y no hay oferta si no hay demanda en países como Estados Unidos o en Europa, países desarrollados con capital disponible para este tipo de compras. ¿Usted en su experiencia ve que se esté haciendo lo suficiente en países como Estados Unidos para reducir el consumo? Porque sin consumo no hay oferta. Yo creo que se hace bastante en relación con el esfuerzo por desmantelar organizaciones, por lograr incautaciones, pero creo que hay unas casillas vacías que no permiten identificar cuáles son las variables que determinan el mercado de las drogas ilícitas. Y una de esas casillas vacías, por ejemplo, tiene que ver con el silencio y de alguna manera ese túnel oscuro, ese agujero negro, por donde transitan los enormes capitales que produce la venta de estupefacientes y esas utilidades. Hay casillas vacías alrededor, por ejemplo, de las armas y los insumos que abastecen las demandas de estos grupos criminales. Yo diría que aquí estamos frente a la necesidad de entender esto de manera multidimensional. Una cosa es disminuir la violencia, otra cosa es disminuir la oferta, otra cosa es desmantelar los flujos de capital ilícito y lograr la incautación de esos bienes y activos. Y otra es la generación de una cultura que realmente no exalte a estos individuos criminales. A mí me aterra, por ejemplo, la poca sanción social, más allá de la sanción penal. En América Latina, muchas veces, y en el caso colombiano lo digo con tristeza y también lo digo de manera un poco indignada, no es posible que a 30 años de la muerte de Pablo Escobar haya en el mundo y en Colombia personas que venden objetos alusivos a la imagen del capo y lo mantienen vivo en el imaginario de jóvenes que no saben el daño que ese individuo produjo. La calma, mas no la normalidad, está regresando paulatinamente a las calles de ciudades y poblaciones en una decena de estados mexicanos en los que se registraron bloqueos y otros actos violentos del crimen organizado en represalia por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo de fuerzas federales en Tapalpa, en Jalisco. Mientras las autoridades federales reportaban el operativo como un éxito, en las calles aún semivacías, algunos ciudadanos dicen no tener tranquilidad. Con el informe, Valeria León. Estas imágenes parecen sacadas de una zona de guerra, pero son vehículos completamente calcinados en las calles de Jalisco. Esto es el saldo de la violencia desatada tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Residentes de Puerto Vallarta lamentan que esto vaya a alejar al turismo de este destino, el tercero más visitado del país. Todos estábamos esperando con ansias lo que viene siendo el Spring Break y Semana Santa, porque sabemos que ahí nos va mucho mejor. Podemos sacar un extra para nuestra familia, pero la verdad sí, con esto pues ya no sabemos qué vaya a pasar. Vivimos del turismo. Los vuelos a Puerto Vallarta fueron cancelados y así lució el aeropuerto de este destino en Jalisco, paralizado. También se registraron ataques y saqueos a tiendas que fueron vandalizadas. Y tras el estado de emergencia que dictó el gobernador del estado, Pablo Lemus, las calles lucieron desiertas. Mientras que este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la situación está bajo control. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dio más detalles del operativo que llevó a la localización y abatimiento del líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue a través del seguimiento del rastro de una pareja sentimental del Mencho, como dieron con Nemesio Oseguera. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía
en ese lugar. Personal terrestre del Ejército Mexicano, junto con la Guardia Nacional, realizó el operativo y, de acuerdo con el secretario de Seguridad, hubo bajas durante la maniobra, reportadas después de que los criminales contraatacaron. Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. El miedo se respira en las calles de Jalisco. Tras el caos suscitado, los jóvenes mandan un mensaje a las autoridades. Yo espero que las autoridades pues puedan cubrir los puntos con más afectaciones y pues que nos podamos sentir un poco más seguros. Las autoridades agradecieron, conmovidos, la participación del ejército. Nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar. 2.500 elementos del ejército fueron enviados al estado de Jalisco para mantener el orden, así lo confirmó el gobierno federal. Y mientras la calma regresa, los habitantes toman precauciones. Si llega a pasar algo cierto, estamos abiertas, pero a saber de cualquier cosita que oigamos, incluso lo que pase, que oigamos algo, cerramos. Valeria León, CNN, Ciudad de México. En Jalisco, donde la reacción de los cárteles fue particularmente violenta entre algunos ciudadanos en la capital, Guadalajara, y Puerto Vallarta, el popular centro turístico del occidente de México, persistía una sensación de temor e incertidumbre. Todavía tengo el miedo y sí, cómo no. Resulta que quemaron ahí un carro ahí enfrente donde estábamos, no había transporte público, comida, no, o sea, estaba todo cerrado. Pues la verdad muy desconcertante y asustada porque estamos en el hotel y estábamos desayunando en un café aparte y nos dijeron ya, hay que cerrar. Pues sí nos dio mucho miedo, aparte nos devolvimos al hotel y en la otra esquina estaba lo mismo, pues. Fue miedo e incertidumbre, nos enteramos justo cuando estábamos en la puerta de la casa. Teníamos un plan de domingo de salir a pasear con amigos que estaban de visita. Y estamos pues un poco asustados por lo que pasó y esperamos que ya no siga más esto. Luego de la ola de violencia desatada en México por la muerte del presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en un operativo militar, diversas celebridades, en su mayoría mexicanas, se han pronunciado por los hechos en sus redes sociales. El cantante Cristian Nodal compartió un mensaje a través de su canal de difusión de Instagram, Forajidos, donde escribió: "Me duele el alma por mi México", mientras que la actriz Eiza González publicó en sus historias de la misma red social la palabra México, acompañado con la imagen de un corazón roto y un fondo negro. Por su parte, Thalía compartió la imagen de una bandera de México junto a unas manos en posición de rezo y la frase "Mi amado México, orando por ti", algo similar a lo realizado por Gloria Trevi, quien añadió la frase "Oremos por nuestra gente en México", al igual que la cantante Yuri, quien decidió compartir una publicación de la actriz Erika Buenfil en solidaridad a México. Mientras que la cantante de género grupero Ana Bárbara hizo un posteo de apoyo hacia México, que acompañó con una versión cantada por sí misma de la oración Padre Nuestro. La cantante de R&B, Kali Uchis, quien se presentaría el domingo 22 de febrero en Guadalajara y que por los acontecimientos tuvo que cancelar su presentación, también compartió un mensaje en sus historias en el que se lee: "Pido que se cuiden por favor y estén seguros". La arrolladora Banda Limón fue otra de las agrupaciones que tuvo que posponer una de sus presentaciones programada para el domingo 22 de febrero en Jacona, Michoacán. La banda anunció que el evento se realizará el próximo 27 de febrero.